sepa que Dios está con nosotros. Amén. Tome su asiento, por favor. Ya que vénganse por adelante, hermanas. Hermanas, háganse por adelante. Hermana Karen, vénganse. ¿Quién está ahí, hermana? ¿Quién está ahí? Hermana Diana, vénganse por adelante. Pásense. Siéntense. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así como están sentados, porque luego nos cansamos, vamos a leer Colosenses 2:9 y vamos a leer también Hebreos. Gloria a Dios. 1:3. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? La doctrina de Cristo. Una persona, dos naturalezas. Acuérdense que el tema general se llama nada más que no se acuerda, o si alguien lo anotó, pero casi estoy seguro de que no. No, porque no es un punto doctrinal. Les dije que era la doctrina fundamental de la Biblia, que es cristológica. Toda la Biblia es cristológica. ¿Qué quiere decir esto? Que todo está centrado en la persona de Cristo. Entonces, esto se llama la doctrina o doctrina bíblica fundamental. Amén. Dentro de esa doctrina bíblica fundamental tenemos la primera doctrina fundamental es la doctrina de Cristo. ¿Sí, hermanos? ¿Qué es una doctrina? Una enseñanza. ¿Qué es una doctrina? Una enseñanza. ¿Qué es una doctrina? Acuérdese, la palabra doctrina siempre va a ser una enseñanza, una lección. ¿Sí, hermanos? En la escuela de Dios tenemos que aprender lecciones. Aprendemos la lección y avanzamos. Aprendemos la lección y avanzamos. Aprendemos la lección y avanzamos. Si no aprendemos la lección, no podemos avanzar. Amén. Hermano, Dios te bendiga. ¿Cómo te llamas, hermano? Recuérdame, tu nombre tiene como 20 años que no venías. Cindy. Dios te bendiga, hermana, qué bueno que viniste hoy. Amén. Decimos que Dios le bendiga a mi hermana Cindy, hermana de mi hermana Wendy. Qué bueno que estás con nosotros, hermano. ¿Tu bebé? Ahí está, ahí hay lugar para que lo cuiden. A ver, háblenle a las hermanas de la cuna. Díganle, acá hay un bebé que se les quedó en el templo y ni cuenta se dan. Hay espacio y hay lugar para que cuiden a los niños. Amén. Bueno, ¿qué quiere decir la palabra doctrina? Una enseñanza. Entonces, la doctrina de Cristo es toda la enseñanza acerca de Cristo. Hace 15 días, hace 8 días vimos la manifestación, hermanos, la manifestación pasada en la eternidad pasada. Tenemos que conocer a Cristo, hermanos, de tal forma para que no haya esos errores doctrinales o de enseñanza, porque muchos dicen, por ejemplo, esto de la corbata, no, eso ya no es. Bueno, mientras no haya una doctrina correcta, no quiere decir que la doctrina dice que yo me ponga corbata, no. Pero dice que si estoy delante de la presencia del Señor, pues tengo que ir de la mejor manera presentable. Y hasta ahora, nuestra cultura de la vestimenta, pues dice que la mejor forma presentable es la corbata, una camisa larga. ¿Sí, hermanos? Sí, amén. Hoy vamos a ver, dentro de la doctrina de Cristo, o la enseñanza de Cristo, una persona, aquí le faltó una coma, una persona, dos, no con dos.
hay que tener bien cuidado con las palabras, hermano. No dice con dos naturalezas. Y tengan cuidado en eso. Porque de ahí se desprenden las herejías que ahorita vamos a ver también. ¿Sí, hermanos? A ver, ¿cuántos conocen este tema de las dos naturalezas de Cristo? Levanten su mano. Hermano Pablo. Bueno, Hermano Moisés, préstanos un micrófono, por favor. Hermano Max, no nos escondan. se entiende que Cristo Jesús hizo hombre y la otra pues también es Dios. Ajá. Es la segunda persona de Dios, y también en esta tierra pues hizo hombre, pero tenía las dos naturalezas. Por eso no le pregunté. Fue la pregunta. A ver, ¿cuál fue la pregunta, hermano? Que si conocemos el tema, que si habíamos escuchado el tema. Ajá. ¿Conoce usted entonces la doctrina de las dos naturalezas de Cristo? Pues más o menos me doy una idea, pero no la conozco. No la conoce. Esa fue la pregunta. Y contestó una sola parte. Amén. Aún diciendo las dos naturalezas, solo contestó una parte, y ahorita lo vamos a ver. Y es por eso bien importante, hermanos. Porque cuando no conocemos a una persona y alguien habla mal de esa persona, aquí siempre va a ser de dos cosas. Si nos cae bien la persona, ¿qué vamos a hacer? La vamos a defender. Y si no nos cae bien la persona, nosotros mismos le vamos a echar tierra para que esa persona sea mal informada o totalmente, pues sí, mal informada con las demás personas. Hermano Alejandro Almaguer, ¿conoce usted la doctrina de las dos naturalezas de Cristo? No, hermano, nomás tengo la idea. ¿Tiene la idea? Pero sí no tengo la profundidad. No tiene la idea. Hermano Max, yo sé que hermano Max sí. No. Bueno, hermano Israel. Hermano Israel. No, ¿qué, hermano? No sabe la respuesta. Hermana Noemí. Es que no escuchó la pregunta. ¿Le pueden decir la pregunta a la hermana Noemí? ¿Conoces tú el tema de las dos naturalezas de Cristo? Ajá. La eternidad y la que estuvo cuando nació aquí. Bueno, cuando ya es humano. A la que volvemos a lo mismo. ¿La conoces o no la conoces? Pues tengo esa noción que es así, pero... Tengo esa noción que es... Es que dentro de esas nociones vienen las herejías. Y a veces pensamos que sí las conocemos, pero dentro de esa supuesta noción han venido por lo menos dos herejías que han devastado muchas enseñanzas de la palabra. Bueno, en el sentido de la gente, no de la palabra, porque la palabra sigue siendo la misma. Amén, hermanos. Bueno, vamos, ya tienen las lecturas, ¿verdad? Me imagino que ya tienen las lecturas, por eso vamos a leerlas. ¿Qué dice Colosenses 2:9? Dice... Porque Él habita corporalmente toda la plenitud. A ver, hermano, todos juntos, dice... Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Fíjese, esa es una de las más grandes expresiones. Amén. Amén. Quiero decirle una cosa para que no se confundan las dos naturalezas, ¿sí? Al mismo tiempo, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Al mismo tiempo, porque ahí lo está declarando. En él habita corporalmente. Amén. En ese cuerpo hace una habitación de toda la plenitud de la deidad. En ese cuerpo y en esa habitación, ¿sí? Es verdadero Dios, y verdadero hombre. ¿Sí, hermanos? Hay varias doctrinas, por ejemplo, para la muerte de Cristo, dicen que solo murió El hombre. el hombre,
que no murió Dios. Y si era verdadero Dios y verdadero hombre, para el sacrificio era necesario que ese verdadero Dios y ese verdadero hombre muriera. Esa es una de las cosas incomprensibles. La otra cita es Hebreos. Esta cita, hermanos, esta de Colosenses 2:9, de verdad, para nosotros debe de ser, para comprender esta doctrina, la base fundamental. Porque dice que en Él habita, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud. Ahora, estas dos cosas, es una unidad. Amén. Gloria a Dios. Amén. Esas dos cosas hacen una unidad. Más adelante después vamos a ver las dos naturalezas del cristiano, pero ahorita vamos a ver una persona, dos naturalezas. Entonces, en esta persona está esa unidad. Verdadero Dios, verdadero hombre. ¿Cómo dice Hebreos 1:3? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de la sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es el segundo texto, y como ese vamos a ver otros, pero, a ver, léalo más despacito para que usted alcance a comprender esa unidad. Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí está implícita la unidad del verdadero Dios y del verdadero hombre. Si tiene alguna duda, puede preguntar inmediatamente, no pasa nada. Hermano Alejandro. Sí, a mí me parece muy importante, y es nuevo lo que yo estoy escuchando, la muerte de Dios, no tan solo la muerte del Dios hombre. Ahí sí me gustaría que me explicara más cómo es esa muerte de Dios. Amén. Vamos a ir para allá, por eso tenemos, si sí está bien, tenga presente esa pregunta, ¿no? Téngala presente, porque ha sido un debate de siglos. Y eso ha causado que muchos hagan diferentes doctrinas, muchos porque no quieren aceptarlo, pero lo está diciendo Hebreos. Lo está diciendo Hebreos ahí claramente, ¿no? Vuelvan a leer si quiere, y ahí está implícita. A ver, por eso le dije, léalo detenidamente. ¿Cómo dice? El cual, siendo ¿qué? El resplandor de la Shekinah, de la gloria eterna, ahí está hablando ya del Dios hombre, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Está hablando del verbo, la encarnación y la gloria. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Cómo se efectuó la purificación de nuestros pecados? Por medio de sí mismo. Por la muerte, sí, por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta que la palabra muerte significa separación, ¿sí? Eso quiere decir la palabra muerte. ¿Qué significa? Separación. Separación. Si es una muerte física, entonces hay una separación del alma con el cuerpo. Eso es la muerte. Se separa el alma del cuerpo. Si es una muerte espiritual, está una separación de Dios con el alma. Eso se llama muerte espiritual. Hay una separación. ¿Qué es lo que hace esa separación? El pecado. ¿Sí, hermano? Amén. Amén. Fíjese, cuando hay una muerte eterna, es cuando ya muere el cuerpo y el alma es separada por la eternidad
de Dios. Esa es una muerte eterna, hermano. ¿Sí? ¿No les surge ninguna duda hasta ahí? Bueno, para explicar lo que dice mi hermano, entonces, este verdadero Dios y verdadero hombre tuvo esa separación. Hubo esa separación. En el momento mismo de estar en la cruz, él exclama y dice, Elí, Elí, lama sabactani. En arameo quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre voltea su rostro. Al decir que voltea su rostro, quiere decir que hay una separación, por cuanto en él recae todo el pecado de toda la humanidad. Y Hebreos lo está diciendo, que él mismo, ¿qué hizo? En sí mismo, ¿qué hizo? Para la purificación del... Ahí léalo, está en Hebreos. Me queda viendo diciendo, ¿qué dijo? Nos parecemos a los niños. Están las tablas, ahí las tienen. 3 por 3 y te quedan así. Efectuando la purificación de nuestros pecados. Efectuando la purificación, De nuestros pecados por sí mismos. llevó en sí mismo muerte, hermanos, llevó en sí mismo separación, una separación del Padre. Aunque haya sido instantánea, fue una separación que vamos a ver más adelante. ¿Hay una qué? Separación. Eso es la palabra muerte. ¿Sí? En lo físico, lo que sí de plano deja de tener vida es el cuerpo. El espíritu no muere, el alma no muere. Amén. Amén. Cuando hay angustia en el ser humano, cuando hay esa agitación en el ser humano, es el alma la que está clamando. Hay una convulsión, hay una reacción de las gentes que no quieren morir, o la gente que cuando ya tiene un redargüimiento del Espíritu Santo de Dios en sus vidas, ellos empiezan a clamar, pero no es su cuerpo, es su alma la que está clamando. Por eso que está diciendo Hebreos. ¿Qué hizo? La purificación. Hizo la purificación ¿de qué? En sí mismo de nuestros pecados. En sí mismo hizo la purificación. Está pagando ese precio al Padre Celestial, que es el que reclama la paga del pecado, es muerte. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Más o menos hasta ahí vamos claros, hermano. Sí, ahí. Sí, ahorita vamos a ir avanzando para que usted vaya viendo, pero sí necesitamos primero ver las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. ¿Sí? Dos naturalezas, una persona. Más adelante vamos a ver, o en otro tema, vamos a ver las dos naturalezas del cristiano. Y usted se va a dar cuenta de muchas cosas que a veces no alcanzamos a decir. ¿Pero por qué? Vamos a ver una relación ahorita de las dos naturalezas del Señor. Amén. Mire, en Juan 1, verso 1 y Juan 1, verso 14, nunca se le vaya a ocurrir a usted decir que es mitad Dios. No lo voy a escribir porque los que están durmiendo dicen, ¿sí dijo mitad Dios y mitad hombre? No. Él es, digamos, en una plenitud. ¿Cómo se puede hacer esto? Solo con una expresión. ¿Qué quiere decir esto? 100% Dios, 100% hombre, porque es una unidad. ¿Sí, hermanos? ¿Es una qué? Unidad. ¿Es una qué? Unidad. Es una unidad. No es mitad Dios y mitad hombre. Por eso digo que muchos han caído en la herejía de decir que cuando Cristo muere en la cruz, el que muere es el hombre y Dios no puede morir. Si es una unidad, las dos naturalezas sufren esa. Ese era el plan del Padre, hermano. Ese era el plan del Padre. ¿Sí? Bueno, vamos hasta ahí bien. ¿Qué dice Juan 1.1 y Juan 1.14? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Y el verso 14? Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, y aquel Verbo
fue hecho carne, ¿sí? En una expresión teológica, hay una palabra griega que describe todo esto. Esa palabra griega, ya se las había dicho en alguna ocasión, se llama kenosis. Esa es la kenosis, que quiere decir vaciamiento. ¿Sí, hermanos? El vaciamiento de lo divino en lo humano para hacer una persona en una unidad divina y humana. ¿Sí, hermanos? Si tiene dudas, pregúntenme. Esa expresión kenosis se usa mucho en la teología porque es la expresión griega para decir el vaciamiento. Es la operación que hace el Espíritu Santo y el Padre para que la segunda persona, como dice Juan 1:1, que el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, ese verbo era parte de la unidad de Dios. ¿Sí, hermanos? Hermana Maribel, a veces como dormida. No, hermana. Sí, por ejemplo, ahí usted está hablando ahorita bueno, quiero entender que usted, bueno, ahorita nos está explicando, bueno, de que él fue hombre. Es hombre. Es Sí. Ajá. Ascendió con un cuerpo glorificado. Esa es mi duda de que aún sigue siendo Sí, Dios, y hombre. obviamente Dios, pero igual hombre. Sí, con las dos naturalezas. Pero ya en la parte. Esa es la esperanza del cristiano, que como Él es, vamos a ser nosotros. Pero Él es, Ahorita. Él está así con ese cuerpo Yo glorificado. creí que eso usted lo estaba diciendo porque cuando él vino a la tierra fue hombre y ahora es Dios. Yo así lo No, porque murió y resucitó con ese cuerpo, pero un cuerpo glorificado. Hubo una transformación total. Sí, esa era mi duda de que a poco ahorita también es hombre. Está en el cielo como hombre. Ese es el plan eterno del Padre, porque ese era el plan para todo el ser humano, pero por causa del pecado fueron llevados a la condenación. Y ahí como usted, bueno, me puede explicar sobre de las herejías que estaba hablando, ahí cómo entra eso de las herejías que usted está diciendo, de que otros creen otras cosas. ¿Cómo usted me puede decir eso? ¿En qué nos podemos basar? ¿Por qué? No, ¿en qué se basan ellos? Ajá, pero ¿cómo es eso? Porque igual hasta nosotros puede pasar eso, de que Exacto. lleguen esas herejías, pero sí lo quisiera como que más entender. Claro, sí, porque mire, la herejía es que cuando Él muere en la cruz, la herejía dice que nada más murió el hombre. Y es una unidad. ¿Una unidad se puede separar? No se puede separar. Entonces ahí cuando usted igual nos explicó ahorita que hubo una separación cuando murió el hombre, Dios ahí lo abandonó. Sí, fue abandonado por el Padre. Él mismo lo está diciendo. Solo fue en un instante. Pues es que esto es en la eternidad, porque Cristo ya había sido sacrificado en la eternidad. Es que sí era mi duda eso de que, o sea, el Señor que lo abandonó. Sí, el Padre, al ver la carga, lo acabamos de leer en la Biblia, un hombre que al ver cómo habían abusado de su concubina, al decir concubina quiere decir que era su mujer, pero no estaba casado con ella, y la mujer ya desmayada y moribunda, él la sube al asno y cuando llega a su casa muere. Pero él, al ver a esa mujer, pues él la ama, pero dice, ya no la puedo tocar, ya no puedo estar con ella, por la mancillación que tuvo. Fue mancillada. ¿Sí? Todo eso también habla de la iglesia, de muchas cosas. Hay unos trasfondos tremendos en la palabra que a veces debemos de irlos comprendiendo. Entonces, el Padre Celestial, al ver a su Hijo cargado de todo el pecado de todo el mundo, pues se horroriza y voltea el rostro y no quiere ver a su Hijo así. Y él clama y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento, cuando clama esas palabras, él se da cuenta que ya... ¿Hay una separación? Es una separación. Es que esto es muy profundo, ¿no? Ah, pues claro, es profundo. Pero A ver, gracias. no, todos cualquier duda pueden ir preguntando porque, mire hermano, es importante, sí hermano, no qué hermano, no nada, pues el que no nada se ahoga. A ver hermana, pregúntanos. ¿No qué?
ver, hermano. Sí, la hermana Wendy pregunta que cómo es la crucifixión en la eternidad del Señor Jesucristo. No es la crucifixión, fue sacrificado. Sacrificio. Fue un sacrificio. ¿Cómo es? En la eternidad. Antes de la creación del mundo ya Cristo había sido sacrificado en la eternidad. Hay muchas, digamos que son, se llaman como ejemplos. Por ejemplo, desde el momento en el que Adán y Eva pecan, viene una representación del sacrificio. La misma Biblia declara que sin sacrificio o sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Sí? Cristo en la eternidad no tenía cuerpo, por lo tanto no podía haber un sacrificio de sangre, pero sí hubo un sacrificio en la eternidad. ¿Cómo fue? Solamente el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo lo saben, pero de que lo declara que fue un sacrificio, o sea, Cristo ya había sido inmolado, y si vemos esas palabras, pudo haber, hay expresiones que nosotros a veces no sabemos ni qué significan, ¿sí, hermanos? Entonces, Cristo fue sacrificado en la eternidad. No quiero decir algunas otras cosas porque ahorita sería como que desviarnos de las dos naturalezas, pero sí se los puedo explicar después, para que sepamos nada más, como un sacrificio, ¿qué se entiende? ¿Qué se entiende como sacrificio? Dice que Cristo fue sacrificado en la eternidad. Tuvo que ofrecer algo. Una tribulación, un sufrimiento. Un sufrimiento. Y para empezar, fue el ofrecimiento. Él mismo se ofrece en la eternidad para la redención del hombre. El sacrificio lo pide el Padre. El sacrificio lo pide el Padre. Ahora, regresando a esto, que es mi duda, basándome en lo que dice la hermana Antonia, como dices tú, o sea, no es mitad Dios ni mitad hombre, No. Claro, es una sola unidad. Ahora, si tenemos entendido que la Divina Trinidad comparte un mismo, una misma sustancia, el Hijo de Dios, que es el Señor Jesucristo, nada más es el único que tiene cuerpo, así, sí. nada más, o sea, ya no comparte con nosotros dos al No. tener esa sustancia, ¿no? No. Solo Él es el único que le fue preparado un cuerpo. Nada más. Los otros, el Padre y el Espíritu Santo, las otras dos personas de la Trinidad no tienen cuerpo. No comparten eso. Entonces, al decir que en Cristo habita toda la plenitud de Dios, quiere decir que toda la plenitud de la segunda persona habita en Él corporalmente. ¿Sí, hermanos? Vámonos hasta ahí ahorita y ahorita avanzamos un poquito más para ir viendo los demás pasajes. Vamos a ver, hermanos, ahí. Bueno, es que nuevamente tendríamos que leer Colosenses 2:9 para que podamos ver que el Señor Jesús existe tanto en naturaleza divina como humana. Digamos, esa expresión Dios y hombre, la naturaleza divina no cambia ni se altera cuando Él se hace carne. La naturaleza divina, cuando Él se hace carne, no se altera ni cambia. Como dice Colosenses 2:9, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. ¿Sí, hermanos? Amén. Esto, hermanos, no es que simplemente, no es que es un hombre que tuvo a Dios dentro. No, por eso se los quiero dejar bien claro. No quiere decir que es un hombre que tuvo a Dios dentro de él, ni tampoco es un hombre que manifestó el principio de Dios. Es el Hijo de Dios en carne, es el Hijo de Dios, la persona la segunda persona de la Trinidad en carne. ¿Sí, hermanos? Así nada más de sencillo, si realmente lo creemos así, y si no, de todos modos no podemos decir las otras partes porque la misma Escritura las va a contradecir. Ahorita lo vamos a ver. Vuelvo a leer nuevamente, en Hebreos 1:3. Él es el resplandor de su gloria. Le estoy leyendo otra versión. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza,
y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Las dos naturalezas entonces de nuestro Señor Jesucristo tampoco fueron mezcladas entre sí. Aunque es una unidad, no hay una mezcla en las dos naturalezas, porque esa es otra herejía también. Ahorita vamos a ver la expresión bíblica y usted la va a comparar, porque las dos no se mezclan, y ahorita usted lo va a ver claramente y se lo voy a repetir por tercera vez. Las dos naturalezas hacen una unidad, pero no se mezclan. ¿Sí, hermanos? Ahorita lo vamos a ver conforme a la palabra de Dios. Se lo voy a decir por tercera vez o cuarta vez. Las doctrinas bíblicas deben de quedar bien claras, deben de quedar bien específicas, hermanos, y más que nada ahorita que se están levantando. ¿Sabe cuántas herejías se están levantando? Se calcula que en cada año se levantan por lo menos 300 herejías. Ese es un cálculo más o menos de los hermanos de las escuelas de teología, y van más o menos dilucidando, pero al cabo de un año se levantan 300 herejías, casi una por día. Casi una herejía por día se va levantando, pero no es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, como pregunta de examen, como pregunta de instituto, las dos naturalezas, fíjese, las dos naturalezas de la persona de Cristo, ¿se mezclan? ¿Se confunden? No. Y vamos a verlas porque es importante. Una de las herejías, para que usted la busque, se llama eutinicianismo. El eutinicianismo sí declara que se mezclan o que se confunden las dos naturalezas. Después del euticianismo está el eutiquianismo, que casi son lo mismo. Eutinicianismo, eutiquianismo, sí lo vamos a dejar, está medio complicado el nombre. Pero esta doctrina o esa herejía dice que sí se confunden las dos naturalezas y mucho menos aceptan que la unidad de esta persona haya sufrido muerte. Y sin embargo ese es el plan del Padre, que probará la muerte, que experimentará la muerte. ¿Sí, hermanos? Ese era el plan del Padre, que si Cristo ya había sido sacrificado en la eternidad, ahora para el derramamiento de sangre hubiera esa experiencia de la muerte, de la separación. Entonces una herejía podría ser que, como dices tú, porque un amigo que me dijo eso es que dice, tu Dios vino encarnado. Vino en carne, el único que sufrió es el hombre, no Dios, porque nada más murió el hombre. Sí, eso es como Dios es espíritu, dice, tú me has dicho que Dios es espíritu, entonces nada más sufrió el cuerpo. Y justamente como decías tú, que dice mucho que Dios estuvo dentro de un hombre. Entonces cuando dices que murieron la unidad, Dios murió. Las dos naturalezas, sí. Como espíritu murió. En el sentido de la separación del Padre es una muerte. La separación es la muerte cuando el Padre le da la espalda, ¿no? Y después de ese abandono, ya Dios le da toda su gloria, pero también había una clase donde habías dicho que había dado toda la gloria, ya había sido dada en el monte de donde lloró el Señor, y dice, Padre, pasa de mí esta copa porque ya había recibido la gloria. Son diferentes glorias. Dice el apóstol Pablo que es la multiforme, que dice que tiene muchísimas formas. Es que no podemos limitar a una sola, porque ya vimos que hay muchas glorias. Amén. Ahora, una muerte en el alma, mire, una persona cuando se le muere un hijo, o sea, cuando hay esa separación,
¿qué se siente en el alma? Un dolor, y se siente cómo se desprende, cómo hay ese desprendimiento. Sí, amén. Esa es una muerte. Sí, amén. Esa es una muerte. Se está separando, ¿sí? Muere un padre o una madre, ¿qué se siente? Hay un desprendimiento terrible de esa unión que había. ¿Sí me explico? Sí, amén. Sí. Entonces, si humanamente podemos experimentar la muerte, los padres cuando mueren sus hijos dicen, yo me morí ahí. ¿Sí me explico menos? Hay una separación, hay un dolor intenso, que hay un desprendimiento de esa unidad que había. Si ese hijo muere o ese padre muere y hay esa separación, ¿dejan de ser parte de esta persona? No, sigue la unidad. ¿Sí me explico, hermano Moisés? ¿Sí? Entonces, la muerte de Dios en la persona de Cristo es la separación del Padre. Hay una separación cuando el Padre lo ve cargado con todo el pecado, con toda la maldad y con toda la desobediencia del hombre. Entonces el Padre voltea el rostro. Al decir volteó el rostro, porque Él mismo lo está expresando, Dios mío, siente esa angustia nada más al perder a un ser querido, y en este caso los más cercanos, padres e hijos, que son los más cercanos, o hermanos. ¿Sí? Sí, amén. ¿Sí, hermanos? Sí. Cuando falleció mi padre, y es diferente el desprendimiento de un padre a un hermano. Ya vivimos las dos experiencias y es totalmente diferente, pero es un dolor indescriptible. Amén. Pero también hay una Separación. ¿Sí? Hermano Alejandro. Es cierto eso de lo que usted comenta, pero creo que es difícil explicarlo o entenderlo. Yo lo acabo de vivir porque a pesar de que yo ya estaba preparado para la separación de mi madre, yo ya sabía que iba a partir, pero cuando ella partió hubo un desgarramiento dentro de mí, algo que yo no podía entender, hasta después ya lo entendí, como usted lo está confirmando, donde hay ese desprendimiento, esa separación, pero como era mi madre fue algo tremendo, que fue algo de mi interior. Ahora, ¿ya se separó usted de su mamá y ella de usted? No. ¿No? ¿Sigue siendo? Sí, ¿Sigue siendo su mamá? Sí, sigue siendo mi madre. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, la muerte de Dios ha sido un tema porque normalmente nuestra mentalidad es en lo físico. Ya no lo veo, ya no está, ya no es mi hijo. Ya no lo veo, ya no está, ya no es mi papá. No. Mi papá ya no está físicamente, pero yo digo diciendo, es mi papá. Nunca voy a decir, el que fue mi papá. No, es mi papá. Ya hubo una separación física y hubo un desprendimiento de esa unidad que nos tenía o que nos tiene, pero él sigue siendo mi papá. Hermana Noemí. Pero, o sea, yo creo que se entra no confusión, pero sí en por qué decir en la muerte de Dios, cuando hay un plan que fue la muerte del Hijo. Nosotros sí lo entendemos que es Dios que fue partícipe sobre ese plan perfecto, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que decir la muerte de Dios cuando no fue Él que se desprendió en cuerpo? ¿No fue de qué? Él que se desprendió en cuerpo, sino el Hijo de Dios. Ahí es mi... No entiendo entonces, ¿se desprendió en cuerpo de qué? Bueno, Jesús fue cuerpo, Dios no. Eso es lo que estamos diciendo, que sí, en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Sí, pero la mano también dice, como lo que yo decía, o sea, ¿por qué usar la palabra muerte a Dios si Dios es vida, Dios es eterno? Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver para que vea. Esa es la participación de las dos naturalezas, y es lo que estamos diciendo ahorita. O sea, pero si en ese cuerpo habita toda la plenitud de la deidad, y en el momento que el Padre hay una separación, ¿por qué me has abandonado?
es la expresión o es el clímax de esa muerte, de esa separación. Aunque haya tardado un segundo, es una separación. Y es el reflejo del sacrificio de la eternidad. Porque en el capítulo 17, con aquella gloria que tuve contigo, ¿sí? Ahora se manifiesta en una separación. Hay una separación total. Al decir separación es muerte. ¿Sí, hermanos? Hermano Pablo no nos dice nada. Vamos bien, estamos mal, ya nos perdimos. Y usted... Estoy analizando cada pregunta y lo que ahorita la palabra de Dios nos está diciendo. Y sé que apenas está entrando, se puede decir que apenas es el inicio de la escuela dominical, pero sí realmente tengo bien en claro que en la persona de Cristo Jesús habitaba toda plenitud de la deidad, que es Dios 100% y hombre 100% también, pero en Dios hombre solamente fue para el sacrificio, para obedecer y para que se cumpliese toda la escritura. Y vamos, en cuanto a la deidad, era para salvación, era para perdón, era para enseñarnos a nosotros. Estamos cayendo en esta herejía que les voy a decir ahorita. El monofisitismo es exactamente lo que enseña, pero no es así. O sea, porque la parte humana no fue para salvación y la parte divina fue para otra cosa. Es para el mismo plan. Es el mismo plan. No hay separación. Qué bueno que me lo aclara porque... Y aunque tampoco se pueden confundir, o sea, no se pueden mezclar, son totalmente separadas, pero están en una unidad perfecta. Y no podemos decir que la parte humana fue para la salvación de la humanidad y la parte divina fue para un plan eterno. Es exactamente para el mismo plan. Porque también A ver, espérame que termine el hermano Pablo. No, ya terminé. ¿Eh? Ya. No, porque dice que quería aclarar algo. Sí, en eso de la... en cuanto a la deidad, es eso el que, vamos, no manifestó ese poder en el cuerpo humano de nuestro Señor Jesucristo, porque si hubiera, digamos, entrado en este caso la ira de Dios cuando lo estaban vituperando, lo estaban azotando, pues imagínense qué sería del hombre. Pero simplemente como hombre, separando la otra parte, pues, o sea, sufrió pues las afrentas, los vituperios, para que la escritura se cumpliese. Sí, pero no se puede separar la parte divina. O sea, no hay separación. Bueno, ese era mi término, pues, para finalizar mi opinión. Pero ahorita, bueno, claro, como lo vuelvo a decir, vamos entrando pues yo creo que apenas en la introducción. Esperemos que ahorita todo se nos aclare, porque yo creo que todos estamos ahorita en esa interrogación. Hermano Moisés. Este compañero que hablaba con él me decía, es que mira, tu Dios no tenía nada que perder porque pues, Él es Dios, es espíritu, no muere. Pues sabes, una hermana Noemí, ¿por qué usamos la muerte, no? Ahorita ya lo comprendo que es una separación del Padre, entonces sí tenía mucho que perder el Señor en ese sacrificio. Me decía, pues es que nomás fue su sacrificio, murió, pero pues es que ya sabe que todo el mundo se iba a subir. No sé si entra en eso que las herejías que vas a continuación a decir, no sé si es eso. El monofisitismo o el monofisismo es exactamente lo mismo. Y es exactamente lo que el monofisismo o el monofinitismo, monofisitismo, quiere hacer esa separación a fuerzas. O sea, que no haya, y ahorita lo vamos a ver precisamente por eso, vamos a ver las citas bíblicas. Amén. Pero sí quiero, si nosotros tenemos esa idea, o teníamos esa idea, entonces no estamos creyendo en el Jesús de la Biblia, porque en ningún
ningún momento la Biblia hace una separación de nada. La Biblia dice que Él murió, así declara, o sea, es un absoluto total. Toda la deidad que había en Él murió corporalmente en Él. Y eso es lo que tenemos. Esa es exactamente esa pérdida para tener una ganancia más grande. ¿Sí, hermanos? Es esa pérdida para alcanzar, dice el apóstol Pablo, para que por medio de uno los muchos alcanzaran esa salvación. Si no, entonces sí no hubiera tenido ningún sentido. Entonces ahí, cuando dice el Señor que Él tiene poder para tomar su vida y para ponerla y para quitarla, entonces ahí si fue una muerte, ¿quién a lo acercó al Padre? No, esa es la verdad de su naturaleza. Él tiene poder para tomar su vida y tiene poder para ponerla. Independientemente si ya se había muerto y el Padre lo hubiera ignorado. Independientemente de eso. Pero aquí sí sufre esa separación. ¿Sí? Hermano, ¿alguien quiere levantar la mano, hermana? Diciendo, pero ahí donde conforta el Espíritu, ¿dónde queda ahí el Espíritu? Porque Dios es el Padre y el Hijo es el hombre. No. O sea, Dios es la unidad de las tres personas. Pero, o sea, ahí por ejemplo, como estamos hablando de ese tema de que fue separado, ahí como estaba diciendo igual el hermano Moisés, fue muerto. Dios Sí. igual fue muerto. Sí. Pero ahí entra igual la palabra donde dice que De tomar su vida y de ponerla, o de ponerla y de tomarla. Pero el Espíritu Santo ahí donde ¿qué obra tuvo en esa separación? Él no participó en eso. Claro que sí. Es toda una operación. Permítanme. Es toda una operación. El Espíritu Santo hace la operación inclusive desde la encarnación. El Espíritu Santo es el que prepara el cuerpo. El ángel anuncia y dice: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y la sombra del Altísimo. O sea, está una operación del Espíritu Santo y del Padre para hacer la operación de la encarnación. ¿Sí? Entonces, aquí, en este cuerpo preparado, lo único que está haciendo el Espíritu Santo es esa vigilancia de la posesión de la vida, de ponerla y de quitarla, pero está pendiente de eso. O sea, no hay una actividad, digamos, directa, porque era el plan, pero ya está entregado, ya está ofrecido, ya está haciendo el sacrificio, y el Espíritu Santo solo está vigilando esa operación. ¿Sí? Pero no hay, al decir muerte, pues sí se nos complica nuestra mente, pero si entendemos que en el momento en el que es cargado sobre él todo el pecado, hay una separación, porque no hay nadie que pueda estar en pecado delante de Dios. Entonces hay esa separación, pero el mismo Señor Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, se ofrece y mediante su sangre, dice, por eso dice Hebreos, mediante su sacrificio lleva nuestro pecado, pero lo lleva al Padre Celestial. Entonces ahí hubo esa separación, porque usted ahorita lo acaba de decir, que porque delante de Dios no puede haber hombre con pecados. Entonces hubo esa separación porque el Hijo de Dios ya estaba sobre todo el pecado. Todo el pecado. Por eso fue que el Señor se separó, hubo muerte en ese momento. Separación. Y ya después su cuerpo muere también. Primero es la separación de la unidad de la Trinidad, que fue instantánea, pero que si nos vamos a la eternidad, eso ya se había hecho, se había programado desde la eternidad. Y o sea, fue una operación bien cuidada para que no hubiera ninguna interferencia de nada. El enemigo también estaba ahí pendiente, pero ya estaba todo cuidado por el Padre Celestial. Pero sí hubo esa separación. Al haber separación, es muerte. Hermana Maribel, ¿no qué hermana? ¿Ya le dijo la hermana?
¿Cuál era su pregunta? Padre, Es que yo le había hecho esa pregunta a ella. Bueno, se las dejo como referencia estas dos herejías, y el monofisismo declara que estas naturalezas están separadas, pero que sin embargo actúan. Entonces nosotros declaramos que es una unidad en la persona de Jesús. Amén. ¿Es una qué? Unidad. Y al decir unidad no hay separación. No hay separación en ningún momento. El monofisitismo sí declara que en algún momento el cuerpo, la humanidad de Jesús, muchos han dicho, Jesús es el hombre, Cristo es Dios. Y no es así, porque Cristo también quiere decir ungido. ¿Sí, hermanos? Por eso muchos dicen Jesucristo, Jesucristo, Jesús, verdadero hombre, Cristo, verdadero Dios. Eso se llama monofisitismo o monofisismo. Pero es una sola unidad. Verdadero Dios, verdadero hombre. Hermana Noemí. Entonces, bueno, ya el diablo estaba acá abajo y cuando él no sabía el plan perfecto de Dios. No, nunca lo supo. Nunca lo supo, perdón. Entonces cuando... Es más, hoy todavía ni lo entiende. Pero, o sea, yo me refiero a que cuando fue muerte de Dios, muerte del Hijo, él por eso se gozaba, porque pensaba que ya no iba a haber triunfo, ¿no? Ahí Sí. es donde se goza todas las potestades, y yo creo que también ahí fue la función del Espíritu Santo en derribar las potestades y los principados, porque se dio cuenta del plan perfecto de Dios para la humanidad. El enemigo lo sabía porque cuando Jesús andaba en el ministerio, los mismos demonios lo reconocían y decían, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Acaso has venido acá para atormentarnos? Aún todavía no llega nuestra hora. Y cuando lo ven muerto en la cruz, se regocijaron porque dijeron, imagínate, acabamos de matar a la segunda persona de la Trinidad. Pero también a Dios, me imagino. Sí, en exacto, a Dios. Pensaban que era el triunfo de ellos al haber hecho esa separación de la segunda persona de la Trinidad en el cuerpo de Cristo. ¿Qué hermanos? ¿Vamos con break todavía o todavía nos cuesta, hermano Alejandro? Sí se va entendiendo. Yo entiendo lo que es el verdadero Dios, pero sí me gustaría escuchar su opinión. ¿Por qué decimos verdadero hombre? No. Ese es monofisitismo o monofisismo. Pero Cristo es Dios. A Dios. Punto. Pero ¿por qué ahí dice verdadero hombre? ¿En dónde dice? ¿En dónde? Ahí, Ah, bueno, les dije que para poder entender esa unidad, en la unidad sí es manifestado verdadero Dios y verdadero hombre, pero no lo podemos separar. Por eso estoy diciendo, no se puede separar al decir es verdadero hombre. O sea, no lo podemos ni siquiera expresar. Por eso les dije al principio, para que nosotros podamos entender esta unidad, ¿sí? Por eso ya les puse aquí 100% verdadero Dios, 100% verdadero hombre. Las dos naturalezas, porque sí son dos naturalezas, pero no se confunden, no se revuelven si tienen su manifestación. Y si vamos a decir verdadero Dios, también tenemos que decir verdadero hombre. Pero al decir verdadero, o sea, quiere decir, como dice Colosenses 2:9, que en él sí habita corporalmente. La segunda persona de la Trinidad, que dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ya el verso 14 dice, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sí, hermano? ¿Hermano Alejandro? ¿Sí? Entonces, pero no podemos decir nada más verdadero hombre. Si vamos a decir Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso en el credo de Nicea, o en el credo, ese credo de Nicea, el que dice
luz de luz, Dios de Dios, verdadero Dios de verdadero Dios, verdadero hombre de verdadero hombre. No sé si lo han leído ese. Sí, así es. Ese es el credo de Nicea, me parece que es el credo de Nicea, ¿sí? Pero, o sea, no lo vamos a separar nada más, hermano. Al decir verdadero, quiere decir que es esta unidad. Al decir verdadero Dios, verdadero hombre, estamos declarando que es una unidad. No son separados, es una unidad. No sé si ahí le aclaré o le confundí más. No, ya entendí. Hermano Pablo. Y luego, ¿quién? ¿Alguien levantó la mano por aquí? Nada más mi opinión, cuando dice murió la persona de Cristo, murió Dios, quiero entender que es cuando Cristo Jesús estuvo inactivo nada más, toda la plenitud. ¿Estuvo qué? Inactivo en esos 3 días. No, es en la cruz misma, en la expresión, Padre, ¿por qué me has desamparado? Bueno, cuando dice es que Jesús murió, pero también Dios murió porque están unidos entre sí. Entonces yo digo, bueno, entonces fue en la muerte que dice, la muerte de Dios es que estuvo inactivo la segunda persona de... No, es la separación nada más, pero no es inactividad, es separación. De la relación con el Padre es una separación, pero no inactividad, es una simple separación. Bueno, simple en el sentido de la palabra simple, pero en realidad fue un desprendimiento indecible, como lo estamos diciendo. Quien pierde a un hijo, ¿qué se siente, hermana Lucía? Terriblemente. Ya con mi hermana Samuelita son 3 hijos que mi hermana Lucía pierde. Y a la edad que sea se siente feo, hermano. Entonces, ese desprendimiento no nos hace tener una inactividad. No podemos expresarlo así, porque de hecho el Señor Jesús siguió trabajando y en los 3 días que estuvo en la tumba, Él tuvo más actividad, no dejó de tener actividad. ¿Sí, hermanos? Hermano Maribel, ¿cuál fue su pregunta? No nos dijo nada. Nada más que le había preguntado a la hermana. ¿Alguien levantó la mano? ¿Hermana Margarita? ¿No? ¿Hermana Karen? ¿No tienes ninguna duda, hermana Karen? ¿No? ¿Hermana Diana? Nada. ¿Hermana Paulita? Nada. ¿Hermana Selina? No, ¿qué hermana? Ninguna duda. Qué bueno. Gracias a Dios. ¿Hermana Noemí? ¿No? Bueno. Hermana, ¿no qué hermana? ¿Todo está claro? ¿A poco no le dicen, ¿qué es? ¿No? La hermana es la que hace las preguntas. Bueno, gracias a Dios. Estas dos son herejías, acuérdese, el eutimicianismo y el monofisitismo o monofisismo son herejías. Y esas, o sea, siempre tenemos que tener en claro eso porque son las que quieren separar, en el caso de los testigos de Jehová, o al revés. Por ejemplo, la ciencia cristiana, que es el monofisitismo o el monofisismo, lo que los testigos de Jehová niegan, que es la deidad de Cristo, el monofisismo lo exalta, pero niega el cuerpo humano de Cristo. La ciencia cristiana dice que el Señor Jesucristo siempre anduvo en espíritu, y como espíritu fue exaltado hasta lo sumo, así como lo dice la palabra, pero nunca hablan de un cuerpo que le fue preparado. Y el testigo de Jehová es todo lo contrario. El testigo de Jehová dice que sí fue un hombre físico, carnal como nosotros, y que así murió, pero no da la exaltación a la parte de la divinidad del Señor Jesucristo, lo cual las dos son herejías. Amén. En estas dos naturalezas separadas, pero sin embargo actúan como una unidad en la persona de Jesús, a esto se le llama como la unión hipostática. Por si usted lo quiere buscar, voy a borrar estas dos herejías. Herejía significa algo que no es verdad. Es una desviación.
es una verdad, ¿sí? Disfrazada de una mentira, o una mentira disfrazada de una verdad. Y aquí es bien simple porque si estamos diciendo que no puede haber una separación, y en el momento que usted escuche, de hecho, una de las doctrinas de solo Jesús, y no es mala la expresión solo Jesús, pero cuando niegan en esa doctrina, niegan al Padre y al Espíritu Santo, entonces ahí está la herejía. ¿Se me explicó? Cuando dicen, no, solo Jesús salva. Bueno, pues si la operación la hizo el Padre y el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo, y ellos dicen, no, solo Jesús. No, el unicitario. Sí, en parte, pero los unicitarios, como los testigos de Jehová, también son unicitarios, porque ellos declaran que el Padre nada más es el único, como persona y como único Dios. Dicen, para ellos Jehová es una sola persona, y para nosotros, según la palabra, no nosotros, sino la palabra, Jehová es el Padre, Jehová es el Hijo y Jehová es el Espíritu Santo. Los tres son un solo Dios. ¿Sí? Hermana, pregunta. Ahí es una herejía también, por ejemplo, usted está diciendo de solo Jesús. Ahí, bueno, a lo mejor me voy a desviar un poquitito del tema de lo que estamos hablando, pero sí es mi duda de que, por ejemplo, los que se llegan a bautizar solo en el nombre de Jesús, ahí ya no invocan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero ¿esa también es una herejía? Ese es el tema. Mire, no es que sea una herejía, si lo niegan, sí es una herejía. O sea, si ellos dicen, el Padre no es Dios, el Espíritu Santo no es Dios, solo Jesús, es una herejía. Pero si usted le pregunta a esa persona, ¿te bautizaron? Es que tiene su connotación, porque la palabra Josué en hebreo quiere decir Jehová salva. Jesús, que es una expresión griega del nombre Josué, quiere decir el Salvador. ¿Sí? Si la palabra Josué quiere decir Jehová salva, y la palabra Jesús es en griego lo que es en hebreo Josué, ¿sí me explico? Al solo mencionar la palabra Jehová, está mencionando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Solo al hacer mención del nombre, está recibiendo la salvación. Pero si la persona que es bautizada niega, o la persona que bautiza niega al Padre y al Hijo, perdón, al Padre y al Espíritu Santo, entonces sí es herejía. Pero si usted le pregunta a esa persona, ¿tú crees en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo? Sí, amén, creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No hay ningún problema. Aunque lo haya bautizado en la expresión solo Jesús. El único punto es que no nieguen al Padre y al Espíritu Santo. ¿Sí, hermano? ¿Sí? ¿Queda claro? Pues le vuelvo a repetir, porque hay movimientos que sí los bautizan en el nombre de Jesús, pero no niegan al Padre y no niegan al Espíritu Santo. Le vuelvo a repetir, que no lo nieguen nada más es válido. ¿Sí? Es válido. ¿Por qué? Le vuelvo a repetir. En hebreo, el nombre Josué quiere decir Jehová salva. Jehová es el que salva. En griego, el nombre Jesús es el mismo de Josué, nada más que está escrito en griego, Jesús. Y Jesús quiere decir el Salvador. Si lo tomamos por el Jesús, el Señor Jesús es hebreo, es judío, es de la tribu de Judá, y su nombre es igual Josué. Josué y Jesús son exactamente lo mismo, nada más que Josué es hebreo y Jesús es griego. ¿Sí me explicó? Entonces, si lo bautizan en el nombre de Jesús, pues
pues en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y Él es uno con el Padre, y Él es uno con el Espíritu Santo. Hay dos palabras ahí que no debemos olvidar: la unicidad y la unidad. Dos palabras. Unicidad quiere decir que es único, único Dios. Tres personas, único Dios. Y esa es la unidad, perdón, la unicidad, único. Y la unidad, que las tres personas son un solo Dios. ¿Sí, hermano? Siempre y cuando no se niegue al Padre y al Espíritu Santo, porque si usted les dice, oye, te bautizaron en el nombre de Jesús, pero te dijeron que el Padre no es Dios y que el Espíritu Santo no es Dios, sí, entonces es herejía. Tiene que bautizarse conforme lo mandan las Escrituras. ¿Sí, hermanos? ¿Quieres decir algo más, mami? Es que, bueno, no decir algo, pero nada más así mencionarlo, porque pues sabemos nosotros que se tiene que mencionar los tres en el bautismo, ¿no? Aunque se mencione el nombre de Jesús. Bueno, en nosotros sí, pero si otras personas ya fueron bautizadas. Pero sí, o sea, pero ellos vienen con el conocimiento de solo Jesús y lo están bautizando en el nombre de Jesús. Pero una cosa es solo Jesús y otra cosa es bautícelos en el nombre de Jesús. Porque el solo Jesús es una doctrina que sí niega al Padre y al Espíritu Santo como personas de la Trinidad. Pero pues por eso, ya lo bautizaron en el nombre de Jesús. Viene, por ejemplo, esta congregación, se le pregunta y dice, sí, pero él no tiene esa diferencia de lo que es solo Jesús, el nombre de Jesús nada más. Sí la debe de tener, porque si está en la doctrina de solo Jesús, las personas que los doctrinan les dicen, el Padre no es Dios, el Espíritu Santo no es Dios, solo Jesús es Dios. Sí lo tiene que saber. Pero si nosotros le preguntamos, ¿crees que el Padre es Dios? Sí, amén, el Padre es Dios. ¿Crees que el Espíritu Santo es Dios? Sí, amén, creo que el Espíritu Santo es Dios. ¿Y fuiste bautizado en el nombre de Jesús? Pero sabiendo que sí, Dios es Dios y el Padre es Dios, ¿por qué se basan a esa escritura que solo en el nombre de Jesús y sabiendo que... Bueno, ellos le llaman el bautismo de Pedro, cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo. Porque sabiendo que en la palabra de Dios lo dice, que todos fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, y como usted está diciendo que sí es válido en el nombre de Jesús, pero si sabiendo que Dios es Dios y el Espíritu Santo es Dios... Es nada más como una cuestión para no estar haciendo el sacrificio nuevamente, hermano, porque a Moisés le fue muy mal golpear la piedra 2 veces. Moisés se le dio una orden y se le dijo, golpea la peña una vez y la peña te va a dar agua. El apóstol Pablo dice que la peña era Cristo. ¿Sí? La segunda vez ya no se le dice que golpee la piedra, no puede volver a ser golpeada la piedra. La primera vez le dice golpea una sola vez la peña y la golpea 2 veces, pero de todos modos la piedra dio agua. La piedra era Cristo, la peña es Cristo. Ya casi para entrar a la tierra prometida, vuelven a tener necesidad de agua, pero ya no se le dice que golpee la peña, se le dice, le hablarás a la peña y la peña te dará agua. Pero era tanta la exigencia del pueblo que Moisés se vuelve a enojar y golpea la peña nuevamente. Y la peña vuelve a dar agua. Pero por esa causa ya no pudo entrar y el Señor se lo dice. Solo mirarás de lejos la tierra, pero no entrarás por cuanto golpeaste la piedra 2 veces. ¿Sí? Cristo no puede ser sacrificado 2 veces. Si el error está en nosotros, si el error está en una denominación, si el error está en un culto denominacional, y yo entiendo que ellos tienen una falta doctrinal, pero si la persona no niega la Trinidad, se le hace válido ese bautizo igual, para no estar volviendo. Sí, definitivamente sí, no es mala, pero tampoco es correcta. Pero si ellos están en esa falta doctrinal,
pero la persona cree en la Trinidad y ya fue bautizado en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es todo. Es válido. Sí, hermana, a mí no sé si ya se aclaró. Hermana Maribel. Bueno, es que ahorita referente a lo que está diciendo, Préndelo. Me quedé con más duda porque ve que mi tío apenas falleció. Él ya estaba bautizado, pero así como dice la hermana Antonia, y no sé, o sea, cuál fue el motivo, pero yo cuando ya llegué allá me dijo su esposa que él pidió volverse a bautizar y ya después murió. Entonces ese bautizo que él tuvo por segunda vez ya no cuenta, o ahí que, o sea, ya Conlleva una sanción nada más. Cristo no puede ser sacrificado dos veces. Y el bautismo es muerte. Entonces llevan una sanción. ¿Quién lleva la sanción? El cristiano que murió. No, el apóstol Pablo dice que ellos sufren gran pérdida, aunque son salvos, pero sufren una gran pérdida. Son los invitados a las bodas, son los... Ellos ya no son invitados a las bodas del Cordero, ellos ya no son invitados a la cena de las bodas del Cordero, ellos ya no son invitados a los galardones, ellos ya no son... O sea, ya pierden, tienen una gran pérdida, es muy grande su pérdida. No, no están aparte, pero no pueden participar. Están ahí como expectantes nada más. Como el chinito. Por ejemplo, es como la cena del Señor que pasa y los que no van viendo, así ellos están. O peor, porque ellos se van a... Es por la sanción que tuvieron de que fueron bautizados 2 veces, esa es la sanción. Y no tanto por ser bautizados 2 veces, porque si fueron bautizados, pero si nunca ejercieron su vida como cristianos. O sea, muchos van a tener unas pérdidas terriblísimas. Entonces, ya son bautizados. ¿Eh? El bautismo no salva. No, el bautismo no salva. Tiene una connotación espiritual, pero no salva. Pero, ¿por qué el motivo? ¿Por qué pidió que se le bautizara dos veces? Desconozco. ¿Por qué pidió que se bautizara otra vez, hermano? pues él decía que como el primer bautismo que tuvo fue así como se llama en el nombre de Jesús, y que aparte de Es que ahí está la gran diferencia. Miren, si alguien dice, me bauticé en el nombre de Jesús, no hay problema. Pero si dicen, me bauticé en el bautismo de solo Jesús, y dice que su hermano lo había obligado a bautizarse, que el primer bautismo que él se hizo... la Biblia dice que nadie puede alegar eso, hermano. No se puede alegar porque todos tenemos una conciencia. Y el bautismo no salva, realmente no salva. Pero al hacerlo doble vez, estamos haciendo el doble sacrificio y eso no es correcto. Y si llevan una sanción. Hay hermanos que ya se fueron a bautizar con los bautistas porque los invitaron, sintieron bonito, bueno. Y llegan aquí y respetamos ese bautismo, aunque fue en ignorancia, en lo que sea, los hayan obligado, les dieron una despensa, fueron por ellos en Uber y por eso se sintieron comprometidos. Es un bautismo y si ya se bautizaron, están bautizados. Amén. Y no vamos, yo no cometería el error de volverlos a bautizar, pero sí tener ese cuidado, es delgaditita la línea. También el error ahí lo comete el que ya sabe que está bautizado y lo bautiza, o sea, la sanción también va para el que lo bautizó otra vez. Y es más terrible para el que lo vuelva a bautizar. Es que no es un juego eso, ¿no? Si fuera un juego, pues bautícese, hermano, No, sí, ahorita lo que acaba de decir la hermana que también lleva sanción. el que lo bautiza, sí. Sí, está bien. ¿Sí? Hermano Alejandro, ¿quiere comentar algo? Pues es muy importante lo que estamos aprendiendo porque a veces cometemos errores como el bautizarnos 2 veces. Entonces es bueno tener este conocimiento porque inclusive también poder dar nuestra opinión pero con fundamento, con base, no nomás en lo que nosotros podemos creer, sino que en base a la palabra de Dios. Y ahora le vuelvo a repetir, el bautismo en el nombre de Jesús es
bautismo en solo Jesús no es bíblico. ¿Sí, hermanos? Esa es la gran diferencia. Si dice, yo me bauticé en solo Jesús, el solo Jesús niega al Padre y al Espíritu Santo como la divina Trinidad. Si se arrepienten y lo creen, sí. No hay sanción, porque están en una herejía y ahora viene a la verdad. ¿Sí, hermano? Por eso yo a los que se bautizan en el nombre de Jesús, porque si es bíblico, nada más es recalcarles: ¿crees que el Padre es Dios? ¿Crees que el Espíritu Santo es Dios? Amén, sí lo creo. Se respeta ese bautizo, porque es en el nombre, y acuérdense que el nombre es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También, por ejemplo, ahorita que yo fui, como estaban viendo los de que van a ir allá a ver los pequeños del pueblo donde yo soy, había una hermana que pues dice que es cristiana, pero lo primero que me preguntó fue en el nombre de quién bautizan en la iglesia donde yo voy. Entonces ya yo le dije, ¿no? Pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me dice, pues sí es igual, dice, porque si bautizaran en el nombre de Jesús, entonces quién sabe qué tipo de religión es. Pero ya aprendió usted hoy que si hay bautismo en solo Jesús, ahí sí nos apartamos inmediatamente. ¿Por qué es el bautismo en el nombre de Jesús? Porque lo dijo el apóstol Pedro. Ahora, el apóstol Pedro se lo está diciendo a los judíos de Jerusalén. Acuérdense que el primer discurso del apóstol Pedro fue en la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Entonces los que estaban allí en la ciudad de Jerusalén, ellos conocían perfectamente la doctrina de la Trinidad. Y de hecho, muchos de esos judíos ya eran bautizados. En la religión judía también hay bautismo. ¿Sí? Ellos eran bautizados en el nombre del Señor, pero les faltaba el bautismo. Ya lo volé. Del verdadero Dios y del verdadero hombre. Entonces lo único que les dice Pedro a esos judíos que ya habían sido bautizados en el judaísmo, porque ellos le preguntan, ¿qué haremos para alcanzar esta salvación? Porque él ya les había dicho que ellos habían crucificado al Señor Jesús, que era el enviado del Padre, y ellos lo entendían perfectamente bien, y sus corazones fueron compungidos. ¿Qué haremos? Entonces ya él les dice tácitamente, bueno, ustedes ya conocen al Padre, ya conocen al Espíritu Santo, ya conocen al Hijo, pero al Mesías encarnado no lo han conocido. Bautícense pues en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados, por cuanto ellos no rechazaban al Padre y al Espíritu Santo. Por eso se les dice, bautícense ya nada más en el nombre de Jesús. Pero aquí lo hacen al revés. Primero los bautizan en el nombre de Jesús. Mientras sea en el nombre de Jesús, no hay problema, porque Jesús es el Salvador. ¿Sí, hermano? Hermana Alejandra, ¿quiere decir algo? No, yo ya estoy comprendiendo. Gracias. Ahorita, aunque me salga una duda, yo... Amén. Pero sí está, entonces, estamos bien, no hay dudas. De hermana Maribel. Y para las personas que tienen esa sanción, ya no hay perdón. Es que no necesitan perdón, ya simplemente no sufren condenación eterna. Pero no participan ya de todo lo que viene para el verdadero cristiano. Esa es la sanción, que no van a participar. Si ahorita una persona viene, acepta a Cristo, salen y lo atropellan, esa persona no va a participar de la cena de las bodas del Cordero, no va a participar de los galardones, no va a participar de las bodas. Son dos cosas. Una es la boda, las bodas del Cordero, y otra cosa es la cena de las bodas del Cordero. Claro, sí, pero no pueden participar ya. Y bueno, un día vamos a ver todo ese estudio, porque sí, la Biblia va diciendo, el mismo Señor Jesús en las parábolas, a uno lo encontraron dentro de las bodas que no estaba vestido de bodas. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué te metiste? ¿Sí? Y el Señor manda, no, sáquenlo, amárrenlo, y a ese sí lo expulsan. Entonces hay muchos que sí entran, pero no van a participar ni de la cena, ni de las bodas, ni de los galardones, ni de muchísimas cosas
que de los que verdaderamente están entregados al Señor van a participar o vamos a participar. ¿Sí, hermanos? Bueno, se los voy a poner aquí rápidamente la doctrina de la persona de Cristo en la Biblia. Primero, como Dios. ¿Mande? No, es que la hermana Ignacia me está preguntando porque sí conocemos a otras personas que han sido bautizadas 2 veces. Ajá. Entonces ella me pregunta que por la sanción, y le digo que pues sí, es la sanción que usted nos está explicando, pero tampoco tiene perdón. O sea, no, ya no hay o sea, lo que yo les pregunté que no había ya. Si esas personas mueren, simplemente no, o sea, Sí se van a la eternidad, pero ya no participan en lo que estamos haciendo. y el ejemplo es en Moisés. Moisés ya no entró a la tierra prometida, golpeó la piedra. Acuérdense que de la piedra salió agua, son 2 bautismos, no hay 2 bautismos, es un solo bautismo. ¿Sí, hermanos? Por eso, pues tenemos que tener mucho cuidado porque, vamos a suponer, yo me voy de aquí, ¿no? No, el hermano Isaac, el hermano nos enseñó, nos los dijo, la mamá y los hermanos, y nadie me quería. Me voy a otra iglesia, ahí llego. ¿Aceptas? Sí, acepto a Cristo. ¿Bautiza? Sí, me bautizo. Y no declaro que yo ya me bauticé, pues solito me estoy echando la sanción al Señor. Así de sencillo. Yo solito. Porque estoy pensando, voy a otra congregación, voy a estar en otra iglesia, voy a hacer nuevecito aquí o nuevecita. Pero es que a veces se dejan de influenciar porque les llegan a decir que es una falsa doctrina donde estaban antes. Por eso, El desconocimiento de la ley no nos exime de ninguna responsabilidad. Y la palabra es la palabra aquí. bueno, ellos. En ellos, sí. Pero yo ahorita ya, gracias a Dios, lo estoy entendiendo, o sea, mucho mejor. Y hoy preocupémonos por nosotros, porque estamos conociendo la persona de Cristo, hermanos. Y todo está relacionado con la persona de Cristo. Por eso les he dicho siempre, ya dejemos al Cristo de la historia, la túnica, las sandalias, los caminos polvorientos, las burlas de la gente. Hoy Cristo no puede ser burlado por nada ni por nadie. Él está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Pero Cristo ya no puede ser burlado por nada ni por nadie. Amén. Ahorita vamos a ver en esas dos. Mire, se los voy a ir dando así. Primero como Dios y luego como hombre, según la palabra de Dios. ¿Sí? Primero como Dios, Él es adorado. La cita de este lado van a leer mis hermanas, por favor, Mateo 2, 2 y 11. Y de este lado van a leer Mateo 14, 33. De este lado, 2 citas, Mateo 2, 2 y 11, 2 y 11 del mismo capítulo 2, y de este lado Mateo 14, 13. Como Dios es adorado. Ya les di la cita. No, algo, ustedes sí, y de este lado Mateo 2, 2 y 2, 11. Y ustedes el capítulo 14, verso 33. A ver, ya tienen el capítulo 14, verso 33. Dice, el micrófono, préstame el micrófono, por favor. A ver, esperen el micrófono. Entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Sí, hermanos? Como Dios es adorado. ¿Ya tienen Mateo 2.2, hermanas? Hermana Karen. A ver, presten el micrófono, por favor. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. ¿Hemos venido a qué? A adorarle. ¿Sí? Como gente de conocimiento, como gente de ciencia, estos sabios de Oriente sabían que tenían que adorar. El verso 11, si lo tienes o quién lo tiene, a ver, dáselo a la hermana Diana, por favor. Verso 11 del capítulo 2. Dice: Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, y ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Amén. Ahora vamos a ver como hombre, ¿sí?
capítulo 17 de San Juan, él adoró al Padre. Es la oración sumo sacerdotal, no la vamos a leer toda por cuestión de tiempo, pero ahí en el capítulo 17 de San Juan hace la oración. Miren, hermanos, si realmente, porque hay veces que no sabemos ni cómo orar, y si usted quiere un día hacer una oración sentida, espiritual y profunda, el capítulo 17 de San Juan es la oración del Señor Jesús. Y hace una declaración tremenda de cosas poderosas, declara su omnisciencia, su omnipotencia, su majestad, su eternidad, su poder, en esa oración sumo sacerdotal. En esa oración él adoró al Padre. Capítulo 17 de San Juan. Ahora, vamos como Dios. Él es llamado Dios. Juan 20:28 de este lado y Hebreos 1:8 de mi lado derecho. ¿Cómo dice Juan 20:28? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Señor mío. lo está reconociendo como Dios, como Señor y como Dios. Hebreos 1:8. ¿Qué dice Hebreos 1:8? Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de iniquidad es el cetro de tu reino. No, pero no dice de iniquidad. ¿Inequidad o de qué es? De Cetro de equidad. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces, él es llamado Dios. Ahora, como hombre, él fue llamado hombre. Marcos 15:39, mis hermanas de mi lado izquierdo, y Juan 19:5. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo, porque no sois del mundo. A ver, vuelvan a empezar. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, porque no sois del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Marcos 15:39. No, 15:39 y Juan 19:5. A ver, 15:39. ¿De Juan? De Marcos. Marcos 15:39 y Juan 19:5. 15:39. Marcos. A ver, mis hermanas, del lado izquierdo. Dice. Y el centurión que estaba frente a él, viendo después clamar, había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Es llamado como hombre. Verdaderamente este hombre es hijo de Dios. Ahora, Juan 19:5, ¿cómo dice? Y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Fue declarado hombre. Y lo está diciendo un gobernante. Está diciendo, he aquí el hombre. ¿Sí van viendo esas dos partes de su naturaleza, de las dos naturalezas, hermanos? Y hay manifestaciones. No se revuelven, no se confunden, pero tampoco se separan. Esa es la gran diferencia. Es una unidad. ¿Sí, hermanos? Si se confunden, díganlo. No se confunden las dos naturalezas, no se revuelven, tampoco se separan, porque son una unidad. ¿Sí, hermanos? ¿Sí les queda claro o no? Si no, díganmelo para que
Es que son los dos extremos. No se revuelven, no se confunden, porque muchos dicen, entonces, ¿por qué no sabía el día ni la hora? Tenía dos naturalezas. No va a confundir las dos naturalezas. Tampoco las va a separar. Pero si en ese momento se requería una manifestación de la naturaleza humana, hacía la manifestación de la naturaleza humana. Y si en ese momento se requería una manifestación de la naturaleza divina, hacía una manifestación de la naturaleza divina. No se confunden, pero tampoco se separan. Es una unidad, una sola unidad. Es otro nombre esto. A ver, como Dios, Él es llamado el Hijo de Dios. Marcos 1:1, y de este lado, Él fue llamado el Hijo del Hombre. Juan 9:35 al 37. ¿Cómo dicen? Marcos 1:1, de este lado, Juan 9:35 al 37. A ver, de este lado, sí, primero, donde está el micrófono, dice: Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Qué importante en donde el evangelista Marcos hace hincapié. El Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Sí, hermanos? Como está escrito de él en el libro del profeta Isaías. Amén. Ahora, eso es como Dios. Es llamado Hijo de Dios y también es llamado Hijo del Hombre. Como dice Juan 9:35 al 37. Oyó Jesús que la había expulsado y llamándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y él habla contigo, él es. El que habla contigo, él es el Hijo de Dios. Marcos lo declara, pero ¿cómo dice? Dios. A ver, hermana, ¿cómo dice Marcos 1:1? El principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Sí, hermanos? Ahora vamos a ver, a él se le ora, Hechos 7:59. A él se le ora. Ese es como Dios. Hechos 7:59. Había dos micrófonos, hermano, no puede ser posible que no esté el otro. A ver, déselo. Sí, apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. A ver, otra vez. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿A quién estaba orando Esteban? A Dios. Jesús, recibe mi espíritu. Entonces, como Dios, por eso nosotros, muchos, de hecho, el catolicismo romano dice que nosotros, como solamente adoramos a Cristo, y aquí podríamos tomar esa figura o esa idea de los de solo Jesús, pero no decimos que solo Jesús, porque nosotros reconocemos la autoridad del Padre, la autoridad del Espíritu Santo y la autoridad del Hijo. Pero todas nuestras oraciones, como dice la palabra, son hechas a Jesús, son hechas al Padre en el nombre de Jesús. Todas nuestras oraciones son dirigidas al Padre en el nombre de Jesús. Ahora,
Volvemos a repetir el capítulo 17 de Juan, en donde dice que él oró al Padre. De hecho, el primer versículo del capítulo 17 de San Juan así dice: y alzando Jesús los ojos al cielo, oró al Padre y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifícate. Amén. Entonces aquí vamos a poner: él oró al Padre. ¿Sí, hermanos? Tengan en cuenta estas dos expresiones, como Dios y como hombre. Ahora, solo por razón del conocimiento, para que nosotros tengamos claro, no es que las estemos separando, pero esas fueron las manifestaciones, que no fueron al mismo tiempo, fueron manifestaciones durante su ministerio aquí en la tierra. En 1 de Pedro, hermanitas de este lado por favor, 1 de Pedro 2:22 y Hebreos 4:15, amén. Esas dos expresiones de la palabra nos dicen que como Dios, fíjense, Él es sin pecado. Y de este lado van a leer, mis hermanos, Mateo 4:1, como hombre, Él fue tentado. ¿Cuál vas a leer, hermana? Primera de Pedro 2:22. Dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El cual no hizo pecado, ni se halló maldad en su boca. Está expresando que Cristo es Dios. Dios no puede pecar. Mi hermana Karen con Hebreos 4:15, ¿sí lo encontró, hermana? Les di dos citas. Ya lo tienen. 4:15 de Hebreos. ¿Cómo dice, hermana? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Ahora sí, Mateo 4:1. Fíjense la diferencia, hermanos. Aquí, como Dios, hermanos, sin pecado. Como hombre, fue tentado, pero también fue sin pecado, pero fue tentado. ¿Cómo dice? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Ahí vio la obra del Espíritu Santo. Y en todo su ministerio estuvo presente el Espíritu Santo. ¿Quién lo llevó al desierto como hombre? El Espíritu Santo de Dios. ¿Sí, hermanos? Bueno, ahora vamos a ver, mis hermanos de este lado, Juan 21:17. Como Dios, Él es omnisciente. ¿Qué quiere decir esto? Conoce todas las cosas. ¿Sí? Y de este lado, Lucas 2:52. Creció en sabiduría. De este lado van a leer, mis hermanas, Juan 21:17. Le dijo la tercera vez: Simeón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Fíjese, el apóstol Pedro está reconociendo la omnisciencia del Señor Jesucristo como Dios y le dice: tú sabes con una sola pregunta. Pedro, ¿me quieres? ¿Me amas más que todos estos? Pedro dijo: pues es sencillo, ¿no?
como dijimos al principio. Pero ya cuando vamos viendo la complicación, ¿te quieres bautizar otra vez? Ah, sí, se puede, me puedo bautizar otra vez. No es así. Y le vuelvo a preguntar al Señor, ¿me amas más que todos estos? Híjole, Señor, me estás haciendo dudar. Y la tercera vez, ¿me amas? Señor, ¿tú sabes? Todas las cosas. ¿Qué te puedo decir? No te puedo decir. Está hablando como Dios conoce. Ahora, como hombre, creció en sabiduría. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Nuevamente, hermano. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Está clarito. Para con Dios y para con los hombres. ¿Sí? De estas lecturas hasta ahorita no les ha surgido ninguna duda. ¿No? Bueno, vamos a la siguiente. Ya nada más nos quedan dos. Juan 10:28, por favor. Él da vida eterna. Aquí lo ponemos. Da vida eterna. Y de este lado van a leer Romanos 5:8. Él murió. ¿Qué tiene Juan? No, sí, Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Está hablando en su naturaleza divina. Amén. ¿Sí, hermanos? Está hablando en su naturaleza. Yo les doy vida eterna, y nadie los puede arrebatar. Bueno, que se quieren bautizar 2 veces, aunque les dé vida eterna, van a tener una sanción. Ahora sí, el Romanos 5:8, Él murió. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. Nuevamente vamos a leer de este lado Colosenses 2:9 y de este lado Lucas 24:39. La plenitud de la deidad habita en él. ¿Cómo dice, hermanas? Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora vamos a ver Lucas 24:39. Él tiene un cuerpo de carne y huesos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque ese espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Sí, hermanos? Quiere decir que el cuerpo glorificado también va a tener esa estructura de carne y de huesos, porque ahí estaba resucitado el Señor. ¿Qué pasaje es? Lucas 24:39. Ya está hablando el Señor con un cuerpo. De hecho, estaban cerradas las puertas, estaban cerradas las ventanas, y Él aparece en medio de ellos. Se espantan. Pero esa era la capacidad, o esa es la capacidad de un cuerpo glorificado. Por lo menos estas 8 expresiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero van a faltar las citas, hermano. Ahí usted pone las citas. No, pues ya cuando estemos viendo el video, ahí vamos a hacemos pausa. A buscar las citas. Buscamos las. ¿Sí, hermanos? Sí. Pues nada más les dije, se las voy a poner así y las citas se las voy a dar. Pero sí anotaron las citas, ¿verdad? Sí. Sí, bueno. Gloria a Dios. Ya les había puesto ahí una expresión que se llama la unión hipostática,
¿Sí lo anotaron o no? No, puse una expresión que dice unión hipostática. No lo notaron, ¿verdad? Hermano. Y cuando dijiste verdadero Dios 100%, verdadero hombre 100%. Ajá. Esa es la unión hipostática. La unión hipostática. ¿Pero sí la notaron entonces? Sí. Ok, bueno. Esta es una doctrina relacionada a esa expresión de la unión hipostática. En latín se dice communicatio indomatium, o la relación hipostática. Es la comunicación de propiedades. ¿Sí, hermanos? ¿Qué es la unión hipostática? Verdadero Dios. No. Que es una persona, dos naturalezas. No. Es la comunicación de propiedades. Hay una comunicación de propiedades. Si a nosotros nos dicen, por ejemplo, hermano Israel, ahí está tu hijo Josué, ¿no? ¿Es tu hijo? Sí. ¿Habla igual que tú? No. ¿Cuál es la comunicación de propiedades? El apellido, la línea sanguínea, y solo le comunicaste parte de su carácter que tiene, es lo que tú le comunicaste. Esa se llama comunicación de propiedades. Hay cosas que no le comunicaste, pero él las tiene. ¿Sí me explico, hermanos? Amén. Es una comunicación de propiedades. Ese es un ejemplo nada más. No es lo que dice la Biblia. Pero para que podamos entender, hermana Karen, ¿qué le transmitiste a mi hermana Caro? El apellido. Amén. ¿Qué más? El hecho de que es tu niña, es tu hija. Entonces le estás comunicando que es parte. ¿Sí? Esa es una comunicación de propiedades. ¿Ella puede negar que es tu hija? No. ¿Puede negar tu apellido? No. Ya hay una comunicación. Pues, no. Y como lo hemos estado diciendo, si yo muero, mis hijos nunca van a decir el que fue mi papá. No, mi papá. Si uno de mis hijos muere, ¿qué voy a decir? El que fue mi hijo. No, es mi hijo. Hay una comunicación. Propiedades. Eso es la unión hipostática. Por eso les dije desde el principio, al final, o ya casi al final, lo vamos a ver. Y en relación a la pregunta que hacía mi hermano, especifíquenos por favor qué es verdadero Dios y verdadero hombre. En la unión hipostática hay una comunicación de propiedades. Entonces, ni se puede negar, ni se puede dividir. No sé si ya me expliqué ahora, hermano Alejandro. ¿Sí? Porque hay una comunicación. Tú puedes negar que Israel es tu papá, Josué, ¿no? Aunque estés bien enojado. Ya no quiero que salga. Aunque lo hablaras con tu boca, biológicamente, químicamente, ¿sí me explico? Bueno, eso es en lo humano, pero en la persona de Cristo se entiende que sobre él habita toda la plenitud de la deidad. La kenosis es el vaciamiento y la unión hipostática es esa comunicación de propiedades. Amén, hermanos. Esta enseñanza de que los atributos tanto divinos como los de su naturaleza humana son atribuidos a la sola persona de Jesús, esto significa que la palabra, al tomar naturaleza humana, dejaría de demandar la gloria que él tuvo con el Padre antes de que el mundo fuera hecho. Sin embargo, Juan 17:5, en esa comunicación de propiedades, escuche bien eso, Juan 17:5. Ahora pues, Padre,
purifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Es una comunicación de propiedades. Le está pidiendo que aquella gloria que tuvieron antes de que el mundo fuese, ahora le sea devuelta, le sea regresada, ¿sí? En esa unión hipostática. O ustedes ya se están confundiendo o yo me estoy confundiendo con ustedes. Hermano Alejandro. No, Sí estamos entendiendo. ¿Sí, hermano? Sí, amén. ¿Qué es la unión hipostática? Comunicación de propiedades. De propiedades. Y aquí lo está afirmando en su gloria, siendo igual al Padre. Amén. ¿Sí, hermano? Sí, amén. ¿Sí o no? Sí, amén. No los veo muy convencidos, pero bueno. Lo que pasa es que conforme va avanzando el conocimiento, como que vamos acomodando el conocimiento en nuestro espacio mental. Por eso estamos así, estamos acomodando ese espacio en nuestro cerebro. En mi pueblo dicen, apenas estoy agarrando señal. Bueno, está bien, está bien. Pero sí quiero que le quede bien clarito eso, hermano, porque de verdad, ¿sabe cuándo vamos a volver a ver ese tema? No. ¿Cuándo había escuchado hacer ese tema? Una vez lo escuché con mi papá. ¿Cuánto tiempo tiene? Bueno, recordando así la memoria de todo lo que él decía, y una escuela dominical allá en Madero. Bueno. Vámonos, porque nos tenemos que ir a Santa Fe. Sí, lo vamos a terminar en 8 días. Póngase de pie. Este es uno solo. Este está relacionado con la plenitud de la deidad. Como Dios, la plenitud de la deidad habita en él, y como hombre, participó de un cuerpo de carne y de huesos. Este es el octavo. ¿Sí, hermanos? Pónganse de pie.